pues estos que son carteles. Si aquí veis un cartel de la Plaza de Toros de Almería de 1895, un estilo así modernista, y para los aficionados de los toros pues es una joya, porque te dice quién toreaba, qué plaza, los días que había fiestas, y se hacían, estas por ejemplo son en las fiestas de agosto de la patrona, pero en otras ocasiones pues no es la patrona, entonces estudian pues cuando son, y estos carteles están porque para hacer igual que ahora, si tú quieres hacer una corrida de toros tienes que pedir permiso al gobierno civil, y el permiso al gobierno civil en la solicitud se acompañaba con el cartel. Pues esos carteles se han conservado y pues son joyas del archivo. Total, que en resumen, no sé si esto se ve, sí. Sí, está bien. Vale. No, era la ventanita esta blanca, sí. En resumen, el archivo tiene 3.034 metros cuadrados, estanterías ocupadas 9.300 metros lineales. Quiere decir que si todas esas cajas puestas así, una detrás de otra, las ponemos todas a continuación, tenemos 9 kilómetros y 300 metros. O sea que tenemos un volumen considerable de documentación. No puestas así. No, puestas así, Así. Tenemos 68.146 unidades de instalación, o sea, entre cajas, libros y legajos. El legajos es un atadito de documentos. 40.053 planos digitalizados, 2.080 carteles digitalizados, CDs, DVD, microfilm, discos duros, o sea, una cantidad de documentación muy amplia. O sea, es un archivo muy rico. Y hay documentos, para que veáis más o menos de qué, pues documentos judiciales de 1821 a 2011, libros y legajos. Si os dais cuenta de lo que más abundan, bueno, de la fe pública, protocolos desde 1519 a 1919, porque como os he dicho que al archivo nos llegan cuando han cumplido 100 años, y tenemos 12.558, o sea que es una serie muy amplia cronológicamente, porque abarca desde que se inicia el siglo XVI hasta los últimos que se pueden tener, y de muchos pueblos, de casi todos los municipios de Almería donde había notario. Tenemos la Administración Perificada del Estado, o sea, lo que os decía antes, obras públicas, Hacienda, Educación, Administración Perificada de la Junta de Andalucía, instituciones del movimiento nacional. Sabéis que antes de la transición había unas instituciones como el Frente de Juventudes, la sección femenina, pues bueno, de esas instituciones también se ha conservado documentación. Administración corporativa, las cámaras agrícolas, las cámaras de la propiedad, la organización sindical, administración local, algún ayuntamiento, también tenemos documentación. Hay un ayuntamiento que ha considerado, porque cada institución tiene su archivo. Los ayuntamientos, cada uno tiene que tener su archivo. La universidad tiene su archivo. El obispado tiene su archivo. Si alguna de estas instituciones que os he nombrado dijera, oye, nosotros no podemos mantener archivos, claro, podrían hablar con nosotros y nosotros lo podríamos recoger. Pero es que están obligados a tener su archivo. Luego hay archivos personales, familiares, de asociaciones, y luego colecciones de documentos. Pero de todos estos documentos que conservamos, ¿cuáles son los de educación? Los que si vosotros queréis hacer un trabajo de investigación de un tema relacionado con la educación y vais al archivo histórico, lo que os vais a encontrar allí. Como os ha dicho vuestro profesor, seguramente para hacer un trabajo de investigación no solamente vais a tener que ir al archivo histórico, vais a tener que ir a más archivos, a completar la información. Y sobre todo vais a tener que empezar a ir a una biblioteca, porque un error muy común es confundir archivo y biblioteca. Pero en la biblioteca os encontráis los trabajos que ya se han hecho, los trabajos de creación o de investigación realizados con fuentes primarias, que son las que están en los archivos. En un documento de archivo no te encuentras la historia hecha. Te va a decir que fulanito de tal se matriculó de tal curso en tal año. Esto no es la historia del instituto, o esto no es la historia de la educación en 1595. No, la historia la haces tú. Luego, si se publica, se va a la biblioteca. Entonces, esa educación en Almería la ha llevado a lo largo de los siglos, pero sobre todo del siglo XIX y XX de anterior, la educación anterior dejaba muchísimo que desear, las noticias son muy indirectas. Por ejemplo, lo que os decía antes, para el siglo XVI, pues si te encuentras, tienes la suerte de encontrarte en un protocolo, pues una escritura entre el tutor de un niño y el maestro. Si no, no hay un documento porque no había una institución que se encargara de la educación.
una institución pública. Entonces ya en el siglo XIX, si veis por las fechas, ya en el siglo XIX ya empieza a haber. En el siglo XIX ya la educación empieza a ser una preocupación del Estado que antes no lo había sido. No lo había sido. Entonces hay distintos organismos que en Almería se encargan de la educación en las distintas épocas. No es, si veis, no es muy abundante la documentación porque la Delegación de Educación sigue teniendo hoy en día un archivo muy importante, o sea, con muchísima documentación todavía. Entonces, de vez en cuando, de los que ellos consideran que ya no se utiliza, nos lo van mandando al archivo. Entre todas estas instituciones, por volumen de documentación, veis que destaca el Instituto Nicolás Salmerón, que tiene documentación desde 1845 a 1986. Tiene 580 libros y 1142 legajos. Fijaros qué volumen de documentación tan importante, que eso no se da en ningún otro centro de enseñanza en Almería. Entre otras cosas porque el Instituto Nicolás Salmerón en el siglo XIX y buena parte del XX es el único centro de enseñanza media que había en Almería. Todos los niños pasaban de alguna manera por ese instituto. Entonces, la documentación que ha generado la ha ido guardando y es una documentación muy rica. Hace unos años consideraron que ya esto no les servía porque el instituto Nicolás Salmerón antes era el Instituto de Segunda Enseñanza. Y ese Instituto de Segunda Enseñanza en los años 1967 es cuando ya se separan y se crea uno femenino y uno masculino. El femenino se queda donde está ahora mismo el Celia Viñas y el masculino se va a lo que es ahora el Nicolás Salmerón. Y el masculino es el que continúa con aquel Instituto de Segunda Enseñanza. Con aquel Instituto de Segunda Enseñanza. Pero había otros institutos, por ejemplo en la República y un poco después en Cuevas de la Almanzora, del 31 al 46, o en Berja hubo otro instituto de 1871 al 74, y luego ya la propia Delegación de Educación, la delegación que vosotros ya conocéis, que tiene documentación desde 1844 a 1987, pero 166 cajas, que tampoco es un volumen muy grande de documentación. Con esta documentación que tenemos de educación, nosotros, al decir nosotros, yo hablo de los archiveros. En este caso, archiveras, porque en este mismo momento en el archivo estamos nada más que mujeres. Entonces, las archiveras de la Almería no sabemos absolutamente nada de temas de educación, porque nosotros no investigamos. Nosotros como archiveros lo que tenemos que hacer es organizar la documentación para que quien quiera investigar lo pueda hacer, porque si a nosotros nos llega todo un batiburrillo de papel, si no lo organizamos por instituciones, por temas, por fechas, va a ser imposible que los investigadores puedan encontrar nada. Perdona, mira, eso son, en lo que estamos buscando en la base de datos, ahí tenéis algunos de los temas que se pueden usar. En cualquiera de los periodos que va programado, si no, para investigar, pues inspección, construcción de escuelas. Lo buscamos así entre comillas. Sí, si lo cerráis entre comillas, la búsqueda es más precisa. Entonces, estos temas ya os digo que no son ni los únicos ni los más importantes. Estos son yo viendo documentos de educación para organizarlos, ves uno y dices, oye, qué documento tan interesante para ver el analfabetismo que había a principios del siglo XX. Pero yo no me pongo a ver qué documentos hay que sirvan para ese trabajo de investigación. Por eso yo os voy a dar unas pinceladas de documentos que pueden servir para trabajos de educación. Pero nunca uno de vosotros que venga al archivo y diga, oye, necesito para el TFG, el TFM, necesito un tema de investigación con educación, ¿qué puedo hacer? Eso en el archivo no lo vamos a saber decir, porque no sabemos de educación. Por eso los trabajos de investigación están dirigidos por una persona que sabe del tema y que si no sabe del tema te puede orientar a unas lecturas previas que tienes que hacer antes de enfrentarte al trabajo de investigación. Es decir, pues si a mí me gusta el analfabetismo, pues voy a ver cómo lo han tratado en tal provincia, o cómo lo trató tal profesor, o cómo lo trató tal, porque nosotros no somos investigadores. Pero detectamos posibles temas.
Y algunos de estos pueden ser que estén estudiados y tú digas, uy, este tema está estudiado y además en este trabajo citan ese documento del archivo histórico. Eso da igual. Sobre un mismo documento hay distintas miradas, cada uno tiene sus intereses y cada uno ve lo que ve. Y eso nosotros los archiveros no lo sabemos. Nosotros ponemos, por eso cuando llegáis al archivo y decís que quiero investigar sobre el alfabetismo, te decimos, venga, mira, en este ordenador, aquí en este apartado, tienes todo lo que hay de educación. A mí me parece que puede ser interesante que veas esto otro, pero ya no llegamos a más, porque no es nuestro trabajo, ¿no? Siempre dirigiros a quien os vaya a dirigir el trabajo, salga la redundancia, y sobre todo leer sobre el tema que os interese, porque es que eso os va a dar muchísimas pistas de cómo tenéis que abordar el tema. Entonces, analfabetismo, asentismo estacional, o sea, hay unas épocas en las que sí iban al colegio y otras no. La escolaridad obligatoria, sí o no, en qué épocas, los recursos económicos, acceso a alumnos y profesores, cómo se accedía a la escuela, cómo se accedía al instituto, la construcción de escuelas, todas las escuelas eran iguales, las rurales, las de unitarias, las graduadas. La inspección, ¿siempre ha existido la inspección? ¿O ha habido épocas en las que se ha promocionado más el trabajo de la inspección? El adoctrinamiento en la dictadura, por ejemplo, no siempre se ha dado, no en todos los planes de estudio ha habido las mismas asignaturas. Y algunas de las asignaturas eran de conocimientos que se habían dado siempre o eran conocimientos específicos de esa época histórica. Pues todo eso sí se puede ver en la documentación que tenemos. Estadísticas, cuando empezó la estadística educativa, la represión tras la guerra civil, represión a maestros, ¿no? Esos temas sí se puede. Sí hemos detectado nosotros en el archivo que se puede estudiar y seguro que muchísimos más. Entonces, yo os he traído algunos documentos ya específicos de educación para daros eso, unas ideas sueltas de cómo podéis ver. No, estaba aquí, se ha caído. ¿He dejado aquí? No, aquí está. Que quizás como aquí no se vea bien, porque se ve bien este documento 1903, Almería, Estado General por ayuntamientos del número y clase de escuelas públicas de enseñanza primaria. Pero yo os voy a poner el documento. Cada cierto año fue uno de los primeros censos que se hace en 1903. Entonces ahí se analiza municipio por municipio el tipo de escuela, los niños y las niñas que estaban matriculados. Si le da a la rayita que está abajo, se quita la ventana esa. ¿A la rayita que está abajo? ¿Cuál? No está dejada de compartir el circuito blanco ahí. ¿Esa? Ah, gracias, porque era una molestia. Es una molestia. Era para interrumpir. No, he dicho que no hay problema en que me interrumpáis para preguntar lo que queráis, que ya cogeremos el hilo otra vez. Bueno, y además que si estoy yo todo el rato hablando, seguro que hay gente que se aburre, o sea que podéis intervenir todo lo que queráis. Entonces, mirad, ahora ya las imágenes no están puestas en el PowerPoint, os las pongo en JPG porque así yo puedo ampliar para que veáis determinados aspectos de la foto, Entonces, hemos quedado que es de 1903, un estado general por ayuntamientos del número y clases de escuelas públicas de Almería para la enseñanza pública. Esto es para que vierais las clases de escuelas. En 1857 sale una ley de educación que es la Ley Moya, una ley que ha sido muy longeva y que ha dirigido la educación, es la más longeva que ha existido, hasta la de 1970. Pues por esta ley se creaban, decía que se creaban escuelas en aquellos municipios que tuvieran menos de 500 habitantes y que los alumnos pudieran ir. Pero si vosotros pensáis en la Almería de finales del 19 o en la Almería de primera mitad del 20, había muchísima gente viviendo en el campo, en cortijada. Si esos niños que vivían en esas cortijadas tenían que andar más de 3, más de 4 kilómetros, no iban a la escuela. Entonces se dijo, bueno, que con esta ley Moyano ya se habló, 1857, ya se habló de que hubiera escuelas en el campo, aunque no fueran escuelas completas, aunque no se dieran o todos los cursos o todas las asignaturas, y que esa escuela dependiera de otra escuela completa. Entonces, en 1903 se hace un recuento de qué escuelas hay en Almería.
se organizan todos los pueblos, si veis aquí, Abla, Albucena, Adra, Albanches, Albuluduy, y nos dice escuelas dirigidas por maestros y maestras. ¿Cuántos había? En el casco, pues una, por ejemplo, la primera, Abla, una escuela con maestro y una escuela con maestra. ¿Cómo era esa escuela? Unitaria. ¿Pero qué clases de escuelas había? Unitarias. Unitarias eran las que, bueno, vosotros sois de magisterio, o sea que de esto sabéis más que yo. Unitarias eran que en la misma clase estaban los niños de 6, de 7, de 8, de 10, de 14, de 15 años. Estaban todos juntos. Las graduadas, no, las que ya tenían los alumnos separados por edades. Escuelas mixtas, de párvulos. Porque esta misma ley Moyano ya dijo que también en las ciudades, en los municipios de más de 10.000 habitantes, que hubiera escuelas de párvulos. Especiales de adultos, porque el analfabetismo, estamos en 1903, el analfabetismo era enorme. Entonces, que hubiera escuelas de adultos en municipios de más de 10.000 habitantes, servidas por religiosos, siempre ha habido en algunos sitios, no solamente las públicas, sino también las privadas de religiosos, las de beneficencia, o sea, para pobres, y de fundación o patronato asumiladas sancionales. Bueno, pues si os dais cuenta, aquí en Almería y en esta primera página, todas las escuelas son unitarias. Mixtas tiene Albós, incluso Almería Capital, que está en esta misma hoja. Almería tenía 9 escuelas de maestros y 11 de maestras. Las maestras daban a las chicas, los maestros a los chicos. Y de ellas tenía Almería una escuela graduada, una escuela mixta y 10 escuelas unitarias. Eso Almería Capital. O sea, fijaros qué panorama de miseria había en 1903, ya estamos en el siglo XX. Pues este es un documento que puede servir eso para decir en qué situación se encontraba la escuela en Almería a principios del siglo XX. Bueno, pues, documentos de este tipo te hacen una idea. Como decía Marisa, con la ley Moyano, que la hemos estado viendo hace un poco, la escuela graduada existía una escuela normal, que era donde se formaban los maestros, y la escuela graduada era la escuela donde practicaban los maestros. Graduada es porque ya empezaba a establecerse niveles. En la otra escuela mixta no había niveles, estaban todos los niños y las niñas juntas de diferentes edades, pero en la escuela graduada ya se había 3 o 4 maestros, pues los maestros se iban encargando por edades de los niños, los agrupaban y entonces existía esa graduación. Y esa escuela graduada es donde vosotros, los futuros maestros, iban a hacer prácticas. Había un regente, un director, y ese director pues estaba unido al director de la escuela normal, el director de las clases normales de los futuros profesionales. Otro documento. Este documento ya es, si dais cuenta, este ya está mecanografiado, han pasado ya unos años, este es de 1949. Y este documento puede ayudar a hacer un estudio sobre el analfabetismo que había en la provincia de Almería, que a lo mejor es interesante, yo que sé, mirar, el primer municipio, Arboleas, hay 63 analfabetos varones. Los municipios habían recibido una circular, esta que pone aquí, circular número 70, os lo agrando para que lo veáis, circular número 70, sobre la lucha contra el analfabetismo. El gobierno civil manda una circular a todos los municipios y dice, vamos a hacer un estudio de cuántos analfabetos hay en cada municipio para ver qué medidas podemos tomar y ir disminuyendo ese analfabetismo. Cuando les manda esa circular, los municipios contestan. Aquí está el resumen de esas contestaciones, porque en el original se conservan respuestas de esos municipios y en esas respuestas vienen el municipio de Luca, 58 analfabetos varones y 105 hembras. Entonces vienen los nombres de esos 58 varones y 105 hembras. Fijaros que hay que situarse en el momento, es 1949. Hoy en día sería imposible ese documento. Hoy en día, por la ley de protección de datos, tú no puedes decir con nombre y apellido quién es analfabeto y quién no. Estás atentando hacia su intimidad y incluso hasta su honor, ¿no? Hoy en día no se podría decir sus datos, pero entonces sí se podían decir.
Fíjate, este documento te puede servir. ¿Había el mismo número de hombres que de mujeres analfabetos? Y si no había el mismo, ¿cuál era superior? El de las mujeres. ¿Y por qué? Pues para estudiarlo, para averiguarlo. ¿Y en todos los pueblos eran más las mujeres que los hombres? Pues yo no lo sé. Quien estudie este tema es la línea que tiene que seguir, ¿no? Y para luchar contra ese analfabetismo, ¿los ayuntamientos disponían de recursos económicos? Casi todos dicen que no, que lo tendrán en cuenta, que se aprobarán los gastos. ¿Por qué? Porque aunque en estos años 49-50 hubo intenciones de acabar con él, la verdad es que el presupuesto, yo por lo poco que yo he visto, presupuestos no, pero fijaros, Lublin, 141 analfabetos varones y 192 hembras. Adoptará medidas para cumplimentar la circular. Bueno. Fijaros, Huércal de Almería, 46 analfabetos varones y 46 hembras. Consigna 3.302 pesetas para gastos que ocasionen las clases de analfabetos durante el curso 1949. Dice, ¿3.302 era mucho o era poco? Pues hay que compararlo con otros municipios, ver ese dinero para qué era. ¿No? Pues, porque tiene aquí Piñana consigna 10.000. Pues no sé. O mirar, por ejemplo, Turgena tenía 323 analfabetos varones y hembras. No figura consignación en el presupuesto, se le asigna un maestro a don Domingo Muñoz García. Bueno, fijaros, Gado, 119 analfabetos varones y 151 hembras. Dice, consigna en el presupuesto 2.000 pesetas. 2.000 pesetas, y fijaros el volumen tan alto que tiene de analfabetos, ¿no? Dice, ha sido designado el maestro don Juan Aguilar Giene. A pesar del número de analfabetos, considera suficiente una clase. Me fui a buscar a ver, digo, no voy a ser que diga una clase de unitarios y una clase de no sé qué y una clase... No. Se consideraba para 270 personas, se consideraba suficiente un maestro. Y además decía que como muchas de esas personas vivían por el campo y vivían en el campo diseminada, y encima de todo se dedicaban a las faenas agrícolas, pues no era necesario más porque es que no iban a ir a clase. O sea que ha costado mucho muchos maestros trabajando para poder quitar este analfabetismo, ¿no? Tan tremendo. Otro tema que se puede ver. Yo ya os digo que son pinceladas, las escuelas rurales. 1900, los ejemplos que vamos a ver, 1955, 1956. Esta es la escuela rural de la Cuerda Leonardi. Esto está en Albós y no sé muy bien si es Cuesta Leonardas, Cuerda Leonardi, no sé el nombre muy bien porque es que no lo he podido encontrar por ningún mapa. Y por detrás bien escrito de una manera muy rara. Pero fijaros lo que era una escuela que ya está arreglada. Si os dais cuenta, tiene todo el techo, una parte ya arreglada, tiene la leña en la puerta porque aquí debía de hacer un frío que pelaba. Y aquí estaba la escuela y en la mayoría de las ocasiones también la vivienda del maestro. Ahí perdido. Y esta es la escuela rural en esos mismos años, 1955-56, de Taberno. Taberno, sabéis que es un municipio de Almería, en el norte de la provincia. Pues esta es la escuela arreglada. Claro que está toda, todo esto se ha hecho nuevo, tiene sus tejas nuevas, entonces está la entrada a la escuela, la entrada a la casa del maestro. Era la vida de los maestros entonces era muy dura y tenían que tener mucha vocación. Y por eso te encuentras documentos, que luego los veremos, que había mucho cierto abandono, a veces los maestros es que no podían, seguro que es que no podían ni vivir, ¿no? Pero, bueno, esta es la escuela de Oria en el interior. Ya no estamos en un diseminado en el campo, sino esto ya es en la propia Oria, esto ya es un municipio, y la escuela era esto. No sé si habéis estado alguno en Terque, que tienen una escuela recreada, y al lado de esta es un lujo, pero hay imágenes, tenemos en el archivo imágenes de otras escuelas que son
incluso más pobres, más pequeñitas. Aquí vemos unas estanterías en las que se ven unos libros, se ven unas figuras geométricas. En la mayoría de ellas están, eso sí, el cuadro de Franco, el crucifijo, la Virgen. Eso no falta. Normalmente está el cuadro de Franco y la pizarra, no suelen faltar, pero el que haya una estantería ya es un lujo, ¿eh? Las bancas de madera, todavía tienen aquí los agujeritos para poner el tintero, y mojar las plumas, pero fijaros qué nivel. Este es un documento también de 1949 en la que se informa de en qué situación se encontraban las escuelas de Adra y en Berja la escuela de Castala. No sé, estos municipios si los conocéis, incluso Castala, ¿no? Bueno, la de Adra, dice que está regular, que hay una maestra que... eso es en Berja. La de Adra está regular y bueno. Pero la de Castala, primero se han sorprendido, cuando han ido a hacer este informe, se han sorprendido de la ausencia de la maestra de Benejí y se le inicia expediente. O sea, no saben ni por qué no está ni no saben nada. En ese momento se van a poner a investigarlo. Pero fijaros lo que dice de la escuela de Castala. Os lo pongo más grande para que veáis. La escuela de Castala está instalada en un local que no tiene las mínimas condiciones para escuela ni por su construcción, iluminación, orientación y condiciones generales. La casa destinada al señor maestro no puede estimarse decente. No hay posibilidades de traslado, por ser una aldea humildísima. Estimo conveniente en el orden político la construcción de un edificio destinado a casa y escuela, aunque sea de tipo rural y de modestas pretensiones, ya que a 100 metros de esta edificación pésima está una con todo el confort apetecible que por el Estado se ha construido para el guarda forestal. El guarda forestal tiene una casa, para ellos les parece todo lujo, y sin embargo el maestro y la escuela en unas condiciones lamentables, lamentables. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que a finales del siglo XIX, principios del XX, hubo un movimiento higienista capitaneado por muchos médicos que quisieron mejorar las condiciones de vida de la gente, siendo la higiene un elemento a tener en cuenta. Entonces propugnaban el lavado de manos, el aseo, la iluminación, la ventilación, y en 1905 salieron unas instrucciones para que esas medidas se llevaran a la escuela, y salieron unas instrucciones que decían las escuelas cómo debían de ser, cómo se debían de orientar, qué ventilación debían tener. Bueno, pues en 1949 todavía hay escuelas que no cumplen esas condiciones. Pues otro tema posible a estudiar, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones de las escuelas a mitad del siglo XX en Almería? Pues hay algunos documentos. Otro documento. Mirad. Colegio de Segunda Enseñanza de Alhama de Almería. Cuadro de los señores profesores, asignaturas que han desempeñado los mismos durante el curso 1892-93. Dice, es un colegio de segunda enseñanza. Alhama tendría sus escuelas, pero se dan cuenta de que allí hay niños que, aparte de ir a la escuela, pueden continuar los estudios e ir a un colegio de segunda enseñanza, pero no tienen. En Almería sí hay, porque ya os he dicho que el instituto se crea en 1845. Después os contaré más cosas del instituto. Pero en Alhama no hay segunda enseñanza. Dice, para que los niños puedan continuar sus estudios sin tener que irse a Almería, vamos a crear en Alhama un colegio de segunda enseñanza. Estos colegios que se crean en estos momentos son colegios privados. Y a esos colegios la administración lo que les exigía es que quien iba a dar clase tuviera el bachillerato. Entonces, el municipio tenía que informar al gobierno civil y decir, oiga, que en nuestro municipio van a poder dar clases estas personas. Entonces, aquí venían, en este caso en Alhama, don Luis Ortuño López, don Joaquín Rodríguez López, don Diego Morador. Entonces vienen los nombres, si os dais cuenta, todos son don, porque en el momento en que hacías el bachillerato antes ya podías ponerte el don. Y estos profesores, por supuesto, todos hombres, don Luis, don Joaquín, don Diego, don Manuel, don Santiago, Emilio, Baldomero, Agustín, todos hombres, nos dicen aquí qué títulos tenían. Pues el primero era presbítero, otros dos notarios, licenciado en Derecho, en Farmacia, profesor de enseñanza elemental, licenciado en Medicina y Cirugía. O sea, en el pueblo había 3 médicos, 2 notarios, o sea que ya había cierto nivel, y entonces pues ellos querían tener su colegio de segunda enseñanza, ¿no?
y profesor de primera enseñanza elemental. Y entonces decían, informan de que cada uno de estos, cuáles son las asignaturas que iban a dar en ese colegio de segunda enseñanza. Pues el primer curso de latín y castellano, pues los iba a dar el presbítero. Uno de los notarios, retórica y poética. Otro notario, historia universal. El licenciado en Derecho, primero y segundo de francés. El otro licenciado en farmacia, aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. O sea, historia natural, o sea, las asignaturas que iba a haber en esa segunda enseñanza, aquí las tenemos. Si queremos ver cómo era la segunda enseñanza en un colegio privado, pues aquí nos está dando pistas. Otro documento, si os fijáis, Escuela Normal de Primera Enseñanza, el antecedente a los estudios que estáis haciendo vosotros. Hasta 1834 no existían las escuelas normales. Los maestros se formaban aprendiendo con otro maestro. Pero, como ya os digo, que en el siglo XIX ya empieza a haber una preocupación por la enseñanza pública, organizada desde el Estado, se crean las escuelas normales. Estas escuelas normales no la imaginéis como un centro, como ahora puede ser universitario. No, en estos momentos, de 1861, 1862, eran unos estudios que se hacían en el instituto. En el instituto provincial había quien estudiaba cuarto de bachillerato y quien estudiaba segundo de magisterio, en esta escuela normal. Luego se separaron, total, que bueno, hasta esa ley que he dicho de 1970 no empiezan a ser estudios universitarios. Pero han pasado por distintas vicisitudes, pero en estos momentos estaban en el instituto. En el instituto se estudiaba la escuela normal, y esta es escuela normal de primera enseñanza de la provincia de Almería. Este es un examen que se le hace a don Juan López Martínez de la asignatura Teoría y Práctica de Lectura. Acta de los exámenes extraordinarios, en primer curso, calificación buena, segundo curso, calificación buena. Y aquí tenéis el sello, para que lo veáis más grande, de la Escuela Normal de Maestros de Almería. Si alguien quiere hacer un estudio de la Escuela Normal de Almería y quiere cogerla desde sus orígenes, primero tendrá que mirar en la documentación del instituto, y luego cuando ya no está en el instituto, sino que ya son unos estudios aparte, pues creo que el archivo de la Escuela Normal que está aquí en la universidad. Pero el inicio está en el archivo con la documentación del instituto. Otro documento, mirad, octubre de 1861. Este es el Instituto de Segunda Enseñanza. Con el Plan Pidal 1845 se crean institutos de segunda enseñanza en las capitales de provincia. Esos institutos que se crean fueron un revulsivo para la cultura del lugar, porque eran centros donde se generaban tertulias, había una biblioteca, muchas de esas bibliotecas luego pasaron a ser las bibliotecas provinciales del municipio, o sea que fue una institución muy importante para las capitales de provincia. Y en Almería, el Plan Pidal es del 1845 y el de Almería empezó a funcionar en 1845. Entonces, este documento de ese Instituto de Segunda Enseñanza, pues nos dice, nos habla de los alumnos y de sus calificaciones. Por ejemplo, don Juan García Casindillo, en latín y en castellano, ¿cómo le ha ido? Pues veces que ha sido preguntado, la lección le han preguntado 20 veces. Y del repaso le han preguntado 25. Pruebas de inteligencia y aplicación, buenas. Faltas de asistencia, una involuntaria. Luego, de memoria, ¿cómo lo califican? Mucha. Inteligencia, mucha. Aplicación, mucha. Y conducta, buena. Esto se hacía así con todos los alumnos. ¿Por qué? Porque depende de las calificaciones, a estos niños se les daban premios. Premios que podían ser o colgarle una medalla durante un mes, hasta que salían las siguientes notas y podía cambiar o dárselo al mismo, o se colocaba en el instituto unos cuadros con unos diplomas de honor con los niños más destacados, o a veces implicaba una exención de tasas. Yo no sé si eso existirá, pero en mi época, por cada matrícula de honor pagabas menos al año siguiente, no era una asignatura que tenías, no sé si eso se sigue haciendo o no, pero
Bueno, pues eso en estos años de 1845, 60, 70 se seguía haciendo. Entonces se premiaba las buenas notas. Pues, bueno, pues aquí tenéis. ¿Y qué es lo que se calificaba? Pues aquí lo tenéis todo: la memoria, la inteligencia, la aplicación, la conducta, las faltas de asistencia, las veces que se le preguntaba y que él respondía en las clases. Pues fijaros el estudio que se puede hacer aquí, de qué niños eran los que estudiaban, qué notas obtenían, pues temas 50.000, había más niños que niñas, cuáles eran las asignaturas que estudiaban, porque mira, aquí dice, primero latín y castellano, doctrina cristiana, historia sagrada, principios y no sé qué de aritmética. Pues esas eran las asignaturas que tenía este curso, este niño. Mira, este otro documento, de 1932-1933. Estamos en plena Segunda República. Este documento serviría para, bueno, aparte de que te da información del instituto, están preguntando, es un cuestionario, mira, contestaciones, os lo pongo para que lo veáis vosotros, contestaciones al cuestionario formulado por la Junta Técnica de Inspección General de Segunda Enseñanza. ¿Nos hemos encontrado documentos de inspección antes de 1932? ¿En 1932, en la Segunda República, se fomentó la labor de la inspección? Lo que yo he leído parece ser que sí, que en la República se fomentó la inspección para que la administración tuviera un mayor contacto con el profesorado y estuviera totalmente enterado de cómo funcionaban esas escuelas y esos institutos. Un interés nuevo que hasta ese momento parece que no se había tenido con tanto ahínco. Bueno, pues al Instituto de Segunda Enseñanza, que ya os digo que no había nada más que el de Almería Capital, que no había en esos momentos, había en Cuevas y lo había habido en Berja, pero no había en otro sitio, pues le preguntan por su fecha de creación, lo que os he dicho, 1845, con ese plan Pidal que os he hablado de que hubiera un instituto en cada capital de provincia, quiénes eran los profesores en esa fecha, don Gabriel Callejón Maldonado, don Domingo Santana, quiénes eran los catedráticos, porque los institutos o los colegios de segunda enseñanza no examinaban en el instituto provincial. Por eso era muy prestigioso que hubiera catedráticos, porque el resto de profesorado dependían de los catedráticos. Entonces aquí, catedráticos. Y los profesores. Don Miguel Díaz Espotorno, don Jacinto Sastre, encargados de curso. Bueno, pues, si se quiere ver la labor de la inspección, pues habrá que ver documentos como este. Este documento, si os fijáis, fijaros, ¿quién firma el documento? ¿Lo queréis saber? ¿Se puede ver? ¿Lo veis? Sí, Federico García Lorca. Porque Federico García Lorca quiso estudiar en el instituto, en este instituto del que estamos hablando, y se examinó para entrar en el instituto en esta fecha, en 1908, en 1908, en 1928, en 48, 68 y hasta el 70 hasta todavía el 70 seguías teniendo que hacer un examen para entrar en el instituto. Entonces, Federico García Lorca había tenido un maestro, él nació en Fuentevaqueros, y allí tenía un maestro que era muy querido por la familia, y ese maestro se viene a ejercer a Almería. Y entonces los padres de Federico García Lorca lo mandan a Almería. Está en Almería preparando su acceso a ingreso. Cuando llega 1908, él escribe esta solicitud al señor director, ¿no? Un papel timbrado, y le escribe al ilustrísimo señor director del Instituto General y Técnico de Almería, Federico García Lorca, natural de Fuentevaqueros, Granada, vecino de Almería y de 10 años de edad, con la consideración y respeto debido a usted, Espoli, que desea ser admitido a examen de ingreso en los que han de verificar en el próximo septiembre en ese establecimiento de su digna dirección y para el estudio de bachillerato, por lo cual, a vuestra ilustrísima, suplica se digna admitirlo previo pago de los derechos correspondientes. Luego de usted muchos años, Almería, 28 de agosto de 1908, Federico García Lorca. Pues Federico, que había estudiado con su maestro, solicita hacer un examen de ingreso al bachillerato en el instituto, porque sin este examen de ingreso no podía entrar. ¿En qué consistía entonces, en ese principio del siglo XX, el examen? Un pequeño dictado. Aquellos que allí vienen son los que traen el cuerpo de Crisóstomo, y el pie de aquella montaña es el lugar donde él mandó que lo enterrasen.
creo que esto es un párrafo, creo que es un trocito del Quijote. Una cuenta de división, había un dictado, un dictado pequeñito de 3 renglones, una cuenta de división, y la prueba de la división. Ese es el examen de acceso. Almería 21 lo está solicitando hacer en agosto y el 21 de septiembre se examinó. ¿Lo de arriba es un dictado? ¿Cómo? ¿Es un dictado lo de arriba? Sí, era un dictado. Un dictado. El Instituto General y Técnico de 1901 a 1914, Romanones, como estaba España en una situación económica muy mala, lo que hizo fue suprimir las escuelas normales, las escuelas donde se formaban los maestros, y las puso el instituto. El instituto pasó a llamarse Instituto General y Técnico. Puso a los peritos agrícolas, a los maestros, a los que estudiaban comercio, puso todo lo que se llamaba Instituto General y Técnico. Entonces convivía gente que estaba estudiando magisterio, comercio, con alumnos de bachillerato que eran mucho mejor, con más rentabilidad de borrarse el dinero en el sueldo de los profesores. Y esa es la prueba. Podría tener el técnico, pues creo que 9 o 10 años. Sí, 10 años. Viendo la ley Moyano, 10. como estamos viendo la ley Moyano, pues creo que se pedía bachillerato o la enseñanza aplicada, pues 9 o 10 años. Sería el caso de los. Este es un documento en el que el instituto, ese instituto de segunda enseñanza, pide material para un laboratorio de ciencias. En estos años, las ciencias, la administración era consciente de que las ciencias estaban muy poco desarrolladas en España, las ciencias experimentales, y entonces creó en 1911 el Instituto de Material Científico, que se encargaba de comprar aquel material científico que necesitaban las universidades o los centros de enseñanza. Entonces, por ejemplo, este instituto de Almería, en la cátedra de Física y Química, solicita del catálogo de hijos de E. de Irol, 1910-1912, el siguiente material, el número del catálogo, lo que quieren, péndulo de reacción para demostrar las presiones ejercidas por los líquidos sobre las paredes laterales de los vasos, figura de tal, y los flancos que varían. Entonces, esta petición de material, un sonómetro, un frasco de Mariotte, rosca de Arquímedes, aparado, pues esto lo pedía a ese instituto de material científico y el instituto lo compraba y lo distribuía. Ese centro de enseñanza ya tenía otro nivel muy distinto de esas escuelas que hemos visto, ya va teniendo otro. Ya tenía unos laboratorios, tenía una biblioteca, porque hay también facturas de libros para la biblioteca, o sea, ya cambió. Este otro documento es una hoja, este es de 40, este es de 1861 y un justificante de un alumno que vive en Vélez Blanco que ha estudiado enseñanza doméstica como en Vélez Blanco. No había un colegio en esta fecha, un colegio de segunda enseñanza. Lo que hacía es que se podía estudiar la primera enseñanza y los primeros cursos de la segunda se podían estudiar en casa con un maestro y luego te examinabas, lo validaba el maestro del municipio y lo validaba el ayuntamiento. ¿Sí? ¿Veis? Y entonces ya ese justificante se mandaba al Instituto de Almería y el Instituto de Almería lo daba por válido. Si os dais cuenta, aquí por ejemplo en este está Alcaldía Constitucional Vélez Blanco. El alcalde, o sea, en la alcaldía se ha puesto el sello de que este documento era válido. Bueno, pues este es un ejemplo que hay aquí y te dice hoja en donde se consignan las preguntas hechas a don Pedro Illasbe de las materias que ha sido examinado. De doctrina cristiana, preguntas. 1. ¿Qué significación tiene el signar del santiguar? 2. ¿Qué sacramento imprime el carácter? 3. Los mandamientos de la ley de Dios. 4. ¿De cuántas maneras es el culto que prestamos a Dios? Y de gramática, declina algunos nombres sustantivos. Conjugar un verbo regular y otro irregular. ¿Cuáles son los modos y tiempos del verbo? Análisis de una oración del verbo activo. Aritmética, sustracción de números mixtos. 36 un quinto, 8 un cuarto. ¡Hala!
a hacer la operación. Escritura al dictado, lo mismo que decíamos con García Lorca, aquí también hay un dictado. Este Pedro Gasque lo hace el examen, se valida por el ayuntamiento, por el maestro que le había dado clases, por el maestro del municipio, se manda al instituto. Por eso este documento, aunque está hecho en Vélez Blanco, está entre la documentación del instituto, porque lo mandaron aquí para que se validara. Pues bueno, este es un tipo de enseñanza doméstica, 1861-62, en Vélez Blanco. Pues, otro tema a estudiar. Los alumnos que no están matriculados en el instituto, ¿podían seguir sus estudios después de terminar la primaria? Pues sí, de maneras distintas. O este otro, de 1949, en el que se le da unas instrucciones al gobernador civil a los alcaldes de los distintos municipios, les dice que va a incorporarse una maestra, porque desde 1914 es cuando se hicieron las primeras oposiciones para maestros. Y en este, pues se les comunica a los ayuntamientos que van a recibir a las maestras, y entonces pues que deben darles la toma de posesión, les deben de facilitar alojamiento adecuado a sus posibilidades y a los de esa localidad, y colaborar con ella estimulando el normal asistencia a clase de los alumnos y prestándole cuanta colaboración precisen en su misión. Entonces, ¿qué relación tenían los maestros con los ayuntamientos? Pues otro posible tema a estudiar. Los ayuntamientos estaban obligados a darles plaza. Si no había una casa, tenían que pagarle el alquiler de donde se iban a vivir, tenían que hacer la toma de posesión, tenían, lo que dice aquí, fomentar que los niños fueran a clase. Pues posibles temas a estudiar. Pero, aunque trataran los ayuntamientos de apoyar a los maestros, no siempre lo conseguía y no siempre apoyaban. Pero en ocasiones, y eso preocupaba también, en ocasiones, a el gobierno civil, que era el encargado en esos momentos de llevar estos temas. Y en alguna ocasión les preocupaba tanto que se hicieran unos informes de cuál era el cumplimiento de los maestros. Entonces, el partido de Purchena hizo un informe de cada uno de sus municipios, y este es el de la villa de Urrácal. Estamos en 1900, me parece que era 1921. Sabéis que Urrácal es un municipio de Almería. Entonces, la casuística era de lo más variado. Había algunos maestros con los que el ayuntamiento estaba muy descontento. Muchas maestras, de las que más que de maestros, por las razones que fuera. Habría que ver si eran reales o no eran reales. Muchas maestras estaban descontentas de su cumplimiento. Pero en este caso, en Urrácal, estaba don Abilio del Peral y doña Gertrudis, con los que estaban muy contentos. Pero si veis el informe que hacen de este señor, dicen que vamos, que el interés de los niños ha cambiado de una manera tan considerable, que ha aumentado el número de niños y el conocimiento que ellos tienen. Que antes, dice, nos complace ver a chicos de 7 y 8 años con conocimientos generales. Es un verdadero entusiasta de la cultura y se desvela en trabajar para conseguir hacer a estos infantes hombres conscientes, para que el día de mañana sepan desenvolverse por sí solos en los múltiples problemas de la vida. Por último, haré constar que el verdadero vecindario, la evolución que ha sufrido y que es tan relativamente en tan poco tiempo de instrucción primaria, y siente que lo tengan que trasladar en cualquier momento. El sello del Ayuntamiento de Urrácal, 21 de junio de 1921. Este es un maestro que el hombre se debía de desvivir y se le reconoció. Pues ya os digo que de estas mismas fechas y de los distintos pueblos del municipio hay distintos informes. Pues para ver el grado de cumplimiento de los maestros, y si no cumplían, a ver por qué era, y pues unos documentos que se pueden utilizar. O este otro documento, ¿de cuándo es? 43. Este es también en Fiñana, Ayuntamiento de Fiñana, 1943, y entonces comunican que van a cerrar la escuela de adultos, porque dices, fijaros, incluso muchos de aquellos jóvenes han marchado a operaciones de siega a otras localidades. Acordó la suspensión de las mencionadas clases a partir de este día. Iban al colegio
los niños. Había en algunos sitios escuelas nocturnas para adultos. En algunas ocasiones esas escuelas nocturnas y de adultos iban niños, porque durante el día estaban ayudando en el campo a las familias. Pero cuando llegaba la siega o llegaba una actividad intensa de las faenas agrícolas, abandonaban la escuela adultos y niños y tenía que cerrarse. Entonces aquí Fiñana comunica es 4 de junio, tampoco es 4 de junio cuando llega a Almería, 1 de junio cuando sale de allí, que cierran la escuela, porque ahí empiezan faenas agrícolas. O otro tema de los que os había puesto que hay documentación y que creo que eso hay algún... por ejemplo, de este documento hay un profesor aquí en esta universidad, el profesor Óscar Rodríguez Barreira, que hizo una publicación que se llama Pupitres vacíos. Bueno, pues él esta documentación la dio. Pues si vosotros imaginaros que queréis estudiar, sabéis que hay de ese tema y de tal municipio, pues tendréis que leer ese trabajo ya realizado que os daría pistas de por dónde podríais tirar. O este otro documento, os he dicho que un tema que también hay documentación es la represión después de la guerra civil. Sabéis que cuando termina la guerra civil hay una represión tremenda a todo aquel que se consideraba que no había apoyado al movimiento nacional incluso antes de que existiera. O sea, desde 1934 todo aquel que había pertenecido a un sindicato o había estado en una mesa electoral pues iba a ser represaliado. Y muchos maestros pues habían estado apoyando la República o se les acusó de ello. Entonces, este es un documento de 1940 en el que viene una lista de maestros, te dice de dónde eran maestros, de Almería, de Rioja, Vicarada, que en 1940 no se les ha rehabilitado todavía en su puesto ni se les reconoce su título. Pues para estudiar la represión después de la guerra, pues estos documentos son válidos. Y lo que os decía, que la documentación tiene muchas posibilidades y cada uno con sus ojos ve las que más le interesan. Este, por ejemplo, es un documento del Instituto Provincial de Almería, pero de su enfermería, porque el instituto cuando se crea, para tener más alumnos y para darle posibilidades a alumnos que no tenían medios y que vivían fuera de Almería, crea un internado en el mismo edificio. Este instituto estaba en lo que ahora es la Escuela de Artes. Pues en la última planta crea un internado y ese internado pues tenía una enfermería. Entonces cuando los niños se ponían malos, la enfermera o el médico, el titulado que allí hubiera, les ponía una dieta. Entonces está recogida las dietas. Dice, por ejemplo, dieta, cocimiento de malvavisco, naranjadas templadas, sustancia de arroz, una sangría de 4 orugas, casi que pone. Dieta, cocimiento de malvavisco, naranjada templada y sustancia de arroz. Y la misma que la anterior. Dieta, caldo de puchero, cocimiento de malvavisco, leche de... no ha salido allí. Entonces, fijaros, media ración de chocolate y sopas de puchero y algunas naranjadas templadas. Pues fijaros lo que ha cambiado la medicina para entonces. Para dar un estudio de dietas, de curación de enfermedades, pues estos documentos son utilísimos e interesantísimos. Entonces, los documentos, aunque sean de educación, pueden servir para otros estudios distintos que no tengan que ver con la educación, o otros documentos que generalmente no se utilicen para la educación pueden contener datos que interesen para un trabajo de educación. Entonces, eso ya, bueno, esto ya es repetir lo mismo, eso ya es, a la hora de empezar el trabajo ya vosotros iréis viéndolo. Por mi parte, ¿qué hora tenemos? Por mi parte he llegado al fin. Si queréis preguntar algo. Cualquier ciudadano como nosotros ahora mismo podemos ir mañana al archivo provincial y pedir algún tipo de documentación sin problema. Sí, tienes que ir con tu carnet de identidad y la primera vez que vayas te van a dar una hojita para que tú pongas tus datos y te identifiques. Entonces, luego pasas a los ordenadores y si hay algún documento que quieras consultar, pues mira, me interesa esto o que me traigan esta caja para yo empezar a ver cómo voy en esto. Pues entonces... en los ordenadores hay catálogos, hay inventarios, hay índices, depende de... Entonces tú dices, pues quiero ver, por ejemplo, la documentación del instituto. Pues si es la primera vez, nosotros te orientamos, te decimos, mira, entras aquí, después aquí y has llegado al instituto.
Ahora tú miras lo que quieras, como todo tiene una asignatura, o sea, un número de caja, lo pides, hay unas papeletas para pedirla, tú te vas a la sala de investigadores y te llevan esa caja allí. Entonces tú ya puedes ir todos los días, de lunes a viernes y de 9 a 2. Está abierto a todo el mundo, es público y libre. ¿Una pregunta más? ¿Secretario? ¿No? Pues nada, agradecerte tu esfuerzo. Gran parte de los documentos se corresponde con lo que estamos estudiando ahora en la asignatura y pues darte las gracias. Hacemos 20 minutillos de descanso. ¿Este lo habéis pedido? Sí.